Un gusto, soy Helen Amador. Un gusto, soy Jorge Villalobos. Un gusto, mi nombre es Gloria Ordóñez. Un gusto, soy Giancarlo Rinaldo. Mucho gusto, mi nombre es Ira Castejón. Un gusto, mi nombre es Cintia Izaguirre. Un gusto, soy Hansel Hernández, somos de Cálculo 2, sección 0701 y el grupo número 3. Esta es la transformada de Fourier y espero les guste. ¿Será posible descomponer una canción en sus diferentes sonidos o tonalidades? Y sí, esto gracias a la transformada de Fourier. Así que nuestra pregunta principal sería, ¿cómo se puede tomar una señal como esta y descomponerse en las frecuencias puras que la forman? La idea es interesante, lo mezcla todo, así que separarlo de nuevo es similar a separar una pintura de colores que ha sido mezclada completamente. La estrategia general sería construir una máquina matemática que trate señales de una frecuencia dada de manera diferente a como trata las otras señales. Pero, ¿qué nos dice la transformada de Fourier? Cualquier patrón en el espacio y el tiempo se puede pensar como una superposición de patrones sinusoidales con diferentes frecuencias. ¿Y por qué es importante? Las frecuencias constituyentes se pueden usar para analizar los patrones, hacerlas a medida, extraer características importantes y eliminar ruido aleatorio. La técnica de Fourier se usa muchísimo. Por ejemplo, en tratamientos de imágenes, en mecánica cuántica, se usa para encontrar la estructura de moléculas biológicas grandes como el ADN, para comprimir datos de imágenes en fotografía digital, para limpiar grabaciones de audio viejas o dañadas y para analizar terremotos. Variantes modernas se utilizan para almacenar datos de huellas digitales de manera eficiente y mejorar escáneres médicos. Y para comenzar a entender todo esto, te dejo con la fórmula. Parte de la transformada de Fourier. Primero definiremos a f de x. F de x tiene que ser una función integrable. F de x es una señal no periódica, como por ejemplo un ruido. Está definida en el dominio del tiempo. También tenemos e elevado a la menos 2pi por i por x por epsilon, donde i es un número complejo, x es el tiempo, epsilon es frecuencia y 2pi es la longitud de la circunferencia en radianes. Cuando le damos valor a x y a epsilon, el vector, que a su vez es el radio, este de aquí, se irá moviendo conforme las agujas del reloj. También tenemos que f de x por e elevado a la menos 2pi por i por x por epsilon describe la función o señal como una alteración del círculo unitario, que es equivalente a la onda. Tenemos también que los límites de menos infinito a más infinito por el diferencial de t, en este caso, es la sumatoria de las infinitas descomposiciones de la sonda senoidal a lo largo de la función general original. También tenemos la antitransformada o la transformada inversa, que es lo mismo solo que con el exponente positivo. Y con eso terminamos. Continuamos con los teoremas. Yo les hablaré de algunos teoremas de la transformada de Fourier y comencemos con el teorema de la linealidad. Es lo siguiente. La transformada de esta suma de funciones multiplicadas por una constante va a ser igual a la suma de estas transformadas sacando las constantes, debido a que la transformada de Fourier es lineal. Entonces demostrémoslo mediante la definición. Entonces aquí tenemos esta suma de funciones que va a ser igual a la suma de estas integrales. Luego sacamos las constantes del integral y nos queda esto. Como podemos ver, esta integral y esta otra integral es la definición de la transformada de Fourier y nos va a quedar de esta manera. Como podemos ver, cumple el teorema de la linealidad. Vamos con el corrimiento del tiempo, que tenemos esa transformada de g de t menos a, que es igual a esto. Entonces también se puede demostrar mediante la transformada de Fourier. Entonces tenemos esta integral, luego aplicamos un cambio de variable y nos va a quedar de esta manera.
Luego aplicamos las propiedades de las potencias y nos va a quedar de esta manera. Y como podemos ver, esto de aquí es una constante, sale del integral, nos queda de esta forma. Y como podemos ver, esta también es la definición de la transformada de Fourier y nos va a quedar de esta forma. Como podemos ver, cumple el corrimiento del tiempo. Entonces los dejo con mi compañera que va a seguir hablando sobre la transformada de Fourier. Dicho lo anterior, mencionaré algunas aplicaciones de la transformada de Fourier, las cuales están repartidas en áreas de la física, matemática y su uso en ingeniería. En primer lugar, la física se beneficia de la siguiente manera. En el tratamiento digital de imágenes, por ejemplo, en definir más ciertas zonas de una imagen fotográfica, esto en el campo de la óptica, en la acústica, en el procesamiento de señales analógicas, es decir, funciones continuas a través de medios analógicos. Siendo algunos ejemplos de estos, los filtros usados en controles de equipo de música, como la guitarra eléctrica y sus amplificaciones. En segundo lugar, en las matemáticas. En estas generan aportaciones a teorías como la teoría de números y la teoría de probabilidad. Y en la estadística, generando mayor facilidad a la hora de comprender los datos obtenidos. Y por último, en ingeniería, que la ingeniería los utiliza para determinar, una vez hecho la transformada, es decir, en el dominio de frecuencia, la extensión del ancho de banda de una señal analógica. También en los sistemas de telecomunicaciones para la optimización o reforzamiento del diseño de sistemas. Algunos ejemplos serían los controles de contraste y brillo de los televisores y los radios AM/FM. Por último, también ayudan en la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, siendo estas las más destacadas, la ecuación de onda y la ecuación de calor, y que ayudan a su vez al diseño de controladores clásicos de sistemas retroalimentados. Fourier y sus ideas llevaron a la creación de una nueva área de las matemáticas cuyas ramificaciones se extendieron mucho más allá de su fuente original. La ecuación de onda podría haber sido el desencadenante de estas ideas, donde métodos similares estaban deambulando en la conciencia matemática colectiva, pero la historia optó por el calor. Aunque ese prestigioso organismo rechazó publicar el trabajo, animó a Fourier a desarrollar más sus ideas e intentarlo de nuevo. En esa época, la Academia ofrecía un premio anual para investigaciones en cualquier tema que encontrase lo suficientemente interesante y escogió el calor como el tema de premio en 1812. Fourier presentó debidamente sus artículos revisando ampliado y ganó. Aunque ganó el premio de la Academia, la memoria de Fourier fue duramente criticada por no ser suficientemente rigurosa y la Academia rechazó publicarlo. Funcionaba. El problema real era que inconscientemente había abierto una vieja herida. Así que cuando Fourier entregó el artículo que se hizo en su época, había buenas razones para que los directores de la Academia fuesen muy cautelosos. No hubo quien moviese, así que en 1822 Fourier sortió sus objeciones publicando su trabajo como un libro llamado La teoría analítica del calor. La transformada de Fourier se ha convertido en una herramienta de la rutina de ciencias e ingeniería, ya que sus aplicaciones incluyen eliminar ruidos de grabaciones de sonidos antiguas como chasquidos en discos de vinilo, la estructura de grandes moléculas de bioquímicas, pero esto es entre muchos. Me centraré tan solo en una de las miles de usos diarios de la magnífica percepción de Fourier, uno que la mayoría de nosotros aprovechamos sin darnos cuenta cada vez que vamos de vacaciones, y esta es la fotografía digital. Que nos pide calcular la integral entre menos infinito a infinito de e elevado a la menos t al cuadrado diferencial de t usando la transformada de Fourier de la expresión e elevado a la menos a por t elevado al cuadrado, que es esto igual a raíz de pi entre a por e elevado a la menos s al cuadrado entre 4a, siendo a una constante positiva. Recordemos en primer lugar que una de las aplicaciones de la transformada de Fourier es precisamente el cálculo de integrales impropias de este tipo. La integral de menos infinito a infinito de una función f de t diferencial de t se puede calcular mediante la evaluación de la transformada de Fourier de la propia función f de t en el punto s igual a 0. En nuestro caso,
Por tanto, el integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos t al cuadrado diferencial de t sea la transformada de esa misma función, recordando que esta transformada es igual a la que tenemos acá arriba. Observemos identificando nuestra expresión que a aquí vale 1 y por tanto la transformada o el resultado que nos daría de esa transformada sería igual a raíz de pi por e elevado a la menos s al cuadrado entre 4, y tras evaluar la expresión en el punto s igual a 0 nos da como resultado raíz de pi por e elevado a la 0, es decir, que nuestra respuesta sería raíz de pi. De lo aprendido nos quedan las siguientes conclusiones de la transformada de Fourier. Es una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Separa una onda en ondas simples o senoidales, recordando que una onda senoidal contiene amplitud, frecuencia y desfase. De esa separación nos queda algo que no es evidente en el dominio temporal. Para utilizar la transformada de Fourier, la función tiene que tener dos cosas. Primero, tiene que ser integrable. Segundo, en un intervalo finito tiene que haber un número finito de máximos y mínimos. La fórmula de la transformada de Fourier es la siguiente. Fórmula de la transformada inversa de Fourier. Esta fórmula se utiliza para regresar a la función original. ¿Para qué nos sirve? Para saber el ancho de banda donde se concentra la energía o la potencia analizándola en el dominio de la frecuencia. Resolver ecuaciones diferenciales más fáciles. Controladores clásicos de sistemas retroalimentados para construir filtros de radiotransistores. Tratamiento digital de imágenes, como mejorar o definir ciertas zonas de imágenes fotográficas.